Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, comentaremos una noticia. También lo primero, deciros que tenéis el link de Binance de referidos con un 20% de descuento en la descripción. Y también el link de BlockFi para el que quiera hacer ahorros en criptomonedas. Tenéis un vídeo explicativo de todo ese asunto. Bien. Una vez dicho esto, vamos a primero comentar un poco cómo está el mercado. Parece que estamos haciendo una onda C, la onda que quedaba correctiva, que no sabíamos seguro si iba a producirse o no, porque no teníamos muy claro si la onda A había sido toda la corrección y simplemente había sido una pequeña caída normal o teníamos que hacer una onda C. Parece que estamos en la onda C. El movimiento... el movimiento que estamos teniendo estos días es diferente a lo que nos ha ocurrido hasta ahora, por lo tanto, creo que cuadra muy bien con un escenario que comentábamos de que no fuese un ciclo tan alcista como los anteriores, porque daros cuenta que aquí, cuando hemos roto estos máximos en diciembre, cuando rompimos esta zona de los 19.700 más o menos, esa zona, los precios una vez roto esa resistencia, esos máximos anteriores, subieron y no hubo corrección, no hubo vuelta. Cuando marcamos este máximo, corregimos y lo volvemos a romper aquí, tampoco hubo corrección, siguió subiendo. Sin embargo, cuando ahora ha bajado y hemos roto este máximo, primera vez que tenemos corrección cuando rompe los máximos. Eso quiere decir que estamos llegando a una zona en la que la oferta y la demanda está equilibrándose en el corto plazo. Entonces, ya sabéis que mi objetivo para este año, lo comenté en el panel, y mi objetivo para este año de máximos de este año, no del ciclo, de este año, yo tenía un objetivo que no lo cambié en los dos últimos panels que hicimos, mantuve el objetivo en el que estaba por debajo de 100.000, el máximo para mí en este año. Entonces, claro, estamos en 56.000 ahora, hemos estado en 62.000. Si siguiésemos subiendo todo el año, evidentemente mi objetivo se quedaría obsoleto porque no podemos, o sea, si sigue en esta línea de tendencia, evidentemente vamos a pasar de los 100.000. Entonces, mi objetivo es menos de 100.000 porque pienso que en algún año vamos a entrar, en el medio del año o en alguna parte del año, vamos a entrar en algún movimiento lateral. Y yo creo que nos estamos acercando a ese movimiento lateral. ¿Por qué? Pues por esto que os estoy diciendo. La primera corrección después de romper un máximo previo. Hasta ahora cada ruptura de máximo había ido con subidas importantes y ahora estamos teniendo una corrección. Creo que en algún momento, que no sé cuándo va a ser, todavía quizás vayamos hasta esa zona que estábamos hablando de los 70 y pico mil, pero en cuanto marquemos ese siguiente próximo máximo, seguramente, que rondará por esos niveles que hemos estado comentando, es posible que entremos en una fase lateral que dure meses. Y tenemos que estar preparados para todo. Cuando lleguen fases laterales, será muy aburrido, porque ahora hemos tenido una fase muy alcista desde más o menos finales de octubre o no sé si empezó antes la subida, bueno, por aquí, por esta zona, ¿no? Después de esta fase lateral, sí, en octubre, a principios de octubre más o menos, empezó esta subida, ¿no? Y hemos tenido una fase muy alcista y todo es muy bonito cuando sube muy rápido y cuando va ganando posiciones y tal. La gente que haya entrado desde esa zona, pues si entramos en una fase lateral tampoco va a tener ningún problema, pero claro, la gente que ha entrado en esta fase, en esta última fase, en los 47.000, 50.000, etcétera, que acaba de entrar al mercado, si entramos en un movimiento lateral cuando toquemos el siguiente máximo, que yo creo que será pues cercano a los 80.000, quizás entre 74.000 y 80.000 yo creo que será el próximo máximo. Cuando toquemos esa zona, seguramente entraremos en un movimiento lateral que nos va a tener ahí, pues no sé si 4 meses, quizás más, quizás 5, en esa zona entre posiblemente no sé, por decir, pues unos niveles, quizás los 56.000 y los 65.000 o los 70.000. En esa zona puede que estemos meses, porque de no ser así, evidentemente el objetivo que tengo para final de año, para durante este año como máximo de este año,
se sobrepasaría si seguimos en esta tendencia alcista. Y yo creo que en algún momento vamos a parar. Y ahora nos está dando una pista de que la oferta y la demanda se está equilibrando en estos niveles. Eso quiere decir que sí hay mucha gente que está comprando, sí hemos visto que grandes inversores están comprando porque si no, no hubiéramos marcado máximos históricos, pero alguien también está vendiendo. Evidentemente los vendedores podrían ser tranquilamente los mineros, que ahora mismo tienen que tener unos beneficios enormes y si han estado conservando los Bitcoin minados durante los últimos meses, pues ahora mismo estarán saliendo con unas ganancias tremendas que pueden financiar sus operaciones para momentos en que no haya tanta ganancia durante mucho tiempo, Pues posiblemente estarán haciendo ventas en previsión de lo que pueda ocurrir pues antes del siguiente halving como en otros ciclos, ¿no? Aunque yo creo que en este ciclo no va a ocurrir una caída tan fuerte como os comento, porque tampoco creo que vaya a haber una subida parabólica. Y eso cuadra mucho con lo que os estoy comentando de un movimiento lateral que dure meses. Si ahora entramos en un movimiento lateral que dura meses, digamos que frustramos la subida parabólica de este ciclo y seguramente eso hará que no tengamos tampoco corrección como la que tuvimos anteriormente. Yo creo que es lo que más cuadra con cómo está evolucionando el mercado, con cómo va la adopción. Cuadra mucho más un movimiento más suave de subida, más constante, sin tantos altibajos, y donde poco a poco pues ese equilibrio que ahora mismo hay en oferta y demanda supuestamente pues se vaya dando por saltos, ¿no? Digamos que ahora hay una zona de equilibrio en esta zona, posiblemente pues nos estemos unos meses sin romper estos niveles y luego cuando salte esta zona volveremos a llegar a otro nivel de equilibrio entre oferta y demanda que hará que se estabilicen de nuevo los precios y hará que la subida no sea tan parabólica como la de los ciclos anteriores. Así que eso es un poco lo que creo que estamos empezando a ver con este movimiento de hoy. Si esto hubiera seguido al alza, si hoy tuviésemos velas alcistas, estaríamos todavía en las situaciones de los movimientos anteriores, con subidas muy fuertes que nos llevaría posiblemente a niveles bastante parabólicos. Pero bueno, ya estamos viendo que eso parece que no va a ser así. En cuanto a la caída, el mínimo de no retorno sigue siendo el mismo, evidentemente, sigue siendo los 43.000. Ahí no hay ningún cambio porque es el mínimo siguiente relativo. Y acabamos de marcar un máximo relativo. Solo que ahora pues podemos volver a caer a esa línea de tendencia que tenemos dibujada o incluso un poquito por debajo. Esta línea de tendencia pasaría mañana por los 52.085. Pasado mañana pasaría por los 52.700 y dentro de 3 días pasaría por 53.350. Depende de lo rápido que caiga, pues a ese nivel caerá, más o menos a esa línea. Podría incluso hacer alguna mecha por debajo, pero los cierres yo creo que en ningún momento van a estar por debajo de esta línea. Las mechas ya sabemos típicas pues para romper contratos, como vamos a ver la noticia de hoy es de ruptura de contratos de futuros apalancados. Y es la noticia que vamos a comentar pues para que la gente vea lo que pasa, ¿no? Sobre todo los novatos que no se metan en eso porque ya las vertimos aquí. El que opere apalancado tiene todas las papeletas de que le liquiden la cuenta en algún momento, ¿no? Hay gente que igual dice, no, pero yo opero muy controlado y no me ha pasado nunca y no sé qué. Bueno, no te ha pasado nunca hasta que te pasa. Y si tienes suerte de que no te ha pasado nunca y eres un inversor que eres capaz de apalancarte sin perder, pues eres uno de los afortunados que ha conseguido lograrlo. Pero de esos hay muy pocos. Entonces, la recomendación general para todos los que están viendo el canal es no os metáis en operaciones apalancadas, porque vais a acabar perdiendo el capital el 90% de vosotros o el 95% de vosotros. Y aunque el 5% diga, no, yo sí gano, yo soy del 5%, pues mira, enhorabuena para ese 5%, pero es que no es para todos, para todo el mundo, entonces la recomendación general no puede ser otra de no os apalanquéis. Así de claro. Vamos con la noticia y así lo comentamos y luego continuamos con el análisis de los precios. Pues nos dice que enjuague y repita y nunca aprenda. Otro billón liquidado en una hora.
Los comerciantes de criptografía, excesivamente apalancados y demasiado optimistas, perdieron una vez más miles de millones en medio de una venta masiva en el mercado de criptografía. Hoy se liquidaron más de 1.000 millones de dólares en posiciones de negociación de criptoactivos en una hora, lo que elevó las liquidaciones totales a más de 2,3 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, según los datos de buybt.com. Casi el 98% de las posiciones liquidadas son posiciones largas, o sea, gente que estaba alcista, mientras que Bitcoin representa el 90% de las posiciones liquidadas en alcista, ¿no? En el momento de escribir este artículo, Bitcoin cotizaba a 56.961, o sea que ha sido reciente, cayendo un 4% en una hora. El precio ha bajado un 9% en un día, recortando sus ganancias semanales al 8%. Otros criptoactivos de la lista de los 10 principales cayeron entre un 5 y un 11% en un día. Bueno, al final lo que mueve el mercado es el Bitcoin, ya sabéis. Las liquidaciones a largo plazo se han vuelto más numerosas durante el último mes. Claro, entra gente nueva, más novatos, piensan que van a ganar dinero a corto plazo y que van a tener eso, como decimos muchas veces, el Lamborghini en la puerta al día siguiente, y ya sabéis que esto no funciona así. Aquí es picar piedra, ir poco a poco y con lo que tienes, porque si no, pues las cosas se pueden complicar de la noche a la mañana muy rápidamente. Nos dice que más abajo hay un número creciente de operadores que no puede permitirse mantener sus posiciones apalancadas en caso de caídas. De ahí la creciente frecuencia de las grandes liquidaciones. O sea, cada vez hay más gente que entra con menos dinero, entonces se apalanca más y es peor. O sea, cuanto con menos dinero entres peor porque encima te apalancas más porque quieres ganar algo apreciable y no es así la cosa. O sea, por querer ganar algo apreciable te quedas sin nada. Es mejor ir poco a poco, ganar en la medida de lo que tú puedas. Es que tampoco, o sea, no puedes pretender ganar lo mismo que uno que tiene 1 millón de dólares. Tendrás que pretender ganar parecido o lo que puedas en función de lo que tú tengas. No porque otro tenga 1.000, o sea, 1 millón, tú vas a tener que apalancar para ganar lo que gana el otro con 1 millón sin apalancarse. Es que las cosas no son así. Uno tiene un capital y el otro tiene otro, y tú te tendrás que acoplar a lo que tienes. No tienes por qué tener envidia de que el otro tenga 1 millón y no necesite apalancarse para hacer una operación y ganar 10.000 euros. Si tú tienes 100 euros y lo tuyo es ganar 10 euros, pues ganas 10 euros. ¿Qué se le va a hacer? O sea, cada uno tiene su nivel de inversión y ninguna. Y no tiene por qué ser ningún hándicap para operar. No tienes por qué apalancarte y jugarte toda tu posición porque tengas poco dinero. Es que estás haciendo algo que te va a llevar a tener menos. O sea, sin más. Nos dice aquí que el comercio apalancado se refiere a pedir fondos, porque mucha gente lo pregunta, pedir fondos prestados para que puedan tomar una posición más grande de la que podrían tener con sus fondos existentes o fondos propios, de modo que pueda generar potencialmente una mayor ganancia. Pero claro, también igual que puede generar una mayor ganancia, puede generar también mayores pérdidas y liquidaciones, razón por la cual los operadores experimentados tienden a aconsejar a los recién llegados que se mantengan alejados del comercio apalancado, y es lo que hacemos en este canal. Siempre hemos dicho desde el minuto cero, no operéis en apalancado. Y ya os digo, alguno puede decir yo, pero y a mí me va muy bien, pues seguir operando si os va muy bien, pero la recomendación general es no operéis en apalancado, que os van a liquidar, ¿vale? Cuidado. Bien, esta era la noticia que quería comentar porque tampoco es que haya mucho más en noticias. Vamos a ver. Ahora vamos con el análisis. Vamos al gráfico de una hora. Por cierto, las altcoins se están comportando muy bien. Eso quiere decir que el mercado sigue bien. Lo que pasa es que el Bitcoin, pues evidentemente de vez en cuando tiene que pegar algún latigazo de estos, entre otras cosas para romper todos esos contratos apalancados. Bien, al final, como veis, no fue capaz de situarse por encima de la línea de tendencia bajista, lo intentó aquí en una hora, luego se fue para abajo y una vez que se mete para abajo, pues nada, rompió la línea de tendencia alcista que teníamos dibujada y se ha ido a hacer esta corrección.
A corto plazo, pues lo que decimos, podría caer a la línea inferior a tomar apoyo, no tiene por qué ser hoy, puede ser dentro de 3 días. Si es dentro de 3 días, no, desde aquí no hay mucha caída, porque ya hablábamos que estaba en 53.000 y pico. Si cae rápido hoy, pues sí que podría caer más abajo, porque la línea pasa un poco más abajo, pero más o menos ese puede ser el límite para esa caída. Nos hemos metido en la zona de consolidación que estábamos antes del fin de semana. Por lo tanto, no hay que perder la perspectiva. Estamos igual que estábamos el día 20, perdón, el día 12, estamos a 15. O sea, estamos igual que estábamos hace 3 días. No ha pasado nada raro, vamos. Porque la gente enseguida, claro, en cuanto ya hemos estado en 61.200, se cree que ya no puede bajar de ahí. Estamos como hace 3 días, prácticamente en los máximos, ¿vale? No hay que perder la perspectiva tampoco de eso. Bien. Pues eso, ruptura de línea de tendencia, corrección a los niveles donde estaba consolidando anteriormente y vamos a ver qué pasa durante el día, si continúa con este descenso o ya en esa zona parece que aguanta y rebota otra vez hacia la zona de 58.600. La demanda sigue estando, ¿eh? O sea, demanda institucional sigue habiendo, solo que en algún momento puntual pues ha salido oferta. Quizás los mineros, no sabemos quién, quizás alguien ha vendido. Alguien ha vendido fuerte y ha hecho que el precio caiga. También muchos de los contratos apalancados son ventas al final, porque saltan los stops. Para cerrar la posición de una posición larga apalancada tienes que hacer una venta. Entonces también esas posiciones de contratos apalancados son las que hacen estos movimientos también. Alguien las provoca con una venta inicial, pero luego son ellas mismas en cascada las que llevan los precios a la baja. Con lo cual, en parte puede ser una venta iniciada por mineros y terminada por esas posiciones apalancadas que van saltando los stocks, ¿no? En principio no hay mucho más. Y lo único a destacar es lo que os he dicho al principio. Esta subida, la que hizo antes de ayer, no ha desencadenado subidas adicionales como todas las demás rupturas de niveles. Aquí, cuando rompió nivel, fijaros cómo subió. Cuando rompió nivel aquí, subió, no hubo corrección y aquí ha corregido. Por lo tanto, nos está diciendo que ahí está un poquito más débil la demanda o está más equilibrada la demanda con la oferta. Lo cual es normal y podríamos entrar en un movimiento lateral en breve que dure un tiempo. Primero, creo que iremos, como os he dicho antes, a la parte alta del canal. O sea, estamos haciendo esto. Prácticamente estamos haciendo el dibujo que estábamos comentando. Pero nos está dando pistas para lo que va a pasar en el futuro. Y es posible que en el futuro incluso se pierda esta línea más adelante, por esta zona de aquí, por, pues yo que sé, en abril más o menos, y entremos en una fase un poco lateral con una línea de tendencia menos inclinada que esta. ¿Vale? Pero de momento estamos en este escenario, en el que habíamos dibujado, que lo podemos ajustar un poco mejor, pero ya veis que está haciendo algo similar a esto. Si bajamos esto un poquito aquí, estamos prácticamente clavados con ese movimiento que habíamos dibujado. La corrección y después la subida. No nos salimos de momento del guión y vamos en ese camino. Posiblemente hasta esta zona de aquí que tenemos marcada con este dibujo rojo. Y después de tocar esta zona, pues sí que es posible que tengamos esa caída y entrada en una fase lateral que dure meses, posiblemente hasta agosto, incluso por esta zona, sin superar los 100.000 seguramente, por esta zona de abajo. Y después ya, a partir de agosto-septiembre, empezar a volver a subir, quizás marcar un máximo cercano a 100.000 y luego terminar el año un poquito más suave, para ya el año siguiente yo creo que volver a subir y marcar más máximos por encima, porque pienso que no va a ser un ciclo igual que los anteriores, va a ser diferente. Y estamos empezando justo ahora a marcar la diferencia con los ciclos anteriores. Hasta aquí hemos ido muy parecido y a partir de aquí vamos a marcar la diferencia. No vamos a hacer subida parabólica y vamos a ir controlando esa subida con una subida suave seguramente y paulatina. Bien, vamos con las altcoins que se están comportando bien. Y ayer, si recordáis, dibujábamos unas velas
Y decía yo, y yo ya me estaba arrepintiendo cuando estaba empezando a dibujar unas cuantas porque digo, ya verás como luego vayan mal, la gente ya sabéis cómo son, ¿no? Pues, bueno, algunos, evidentemente, no todos, pero enseguida la gente se cree que tienes que acertar 100%, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo son los análisis. Pues de momento las velas que dibujamos están yendo bien. Esta está siendo todavía mayor de lo que yo me esperaba, pero yendo hacia la zona que yo me esperaba, hacia esos 8060, antes de tiempo, evidentemente, pero está haciendo ese momento de vela. Seguramente irá hasta esa resistencia. Lo mismo AVE, haciendo también esta vela que todavía le queda día para completar y seguramente las próximas pues irá hacia esa zona de 8377. Cardano también parece que quiere salir otra vez al alza de esa zona de compra en teoría que decíamos, por lo tanto está bien. Algorand subiendo un 23%, que yo lo contaba también para 3 días, al final lo está haciendo en 1, pero al final está haciendo lo que pensábamos que iba a hacer, ese rebote hacia esa zona de 2382. Prácticamente está tocando ese nivel y yo creo que va a ir a 2600, incluso a 2700. Incluso más arriba podría ir porque podría tocar la línea verde y esta línea verde pues podría llegar hasta 3000 incluso. Ya vemos que las altcoins pues no están mal para cómo está el Bitcoin, con lo cual nos habla de que el mercado está bien. Solamente es una corrección puntual, pues porque hemos llegado, ya os digo, a una zona de equilibrio. Alfa también, vela bastante interesante, cubriendo con el cuerpo las anteriores, con buena pinta de volver a subir hacia la zona de los 3700. ANT también rebotando en esa zona de soporte que decíamos ayer de los 917, ya está superando los 1000. API, alguien me la ha preguntado, de momento no sube y todavía no ha roto nada. En cuanto suba de la zona de los 8863, seguramente al cierre, quiero decir, un precio al cierre por encima de eso, seguramente irá para arriba, ya que me la preguntaban. APP Coin también queriendo romper esos 178, se está acercando a esos niveles. ARPA consolidando, no es el mejor día. AirSwap sigue mal, no termina de levantar cabeza, es de las que peor se está comportando últimamente. Atom ya rebota también, fijaros la vela que dibujábamos ayer, posiblemente haga esa vela. Y aquí ya me arrepentí de seguir dibujando y dije no, no dibujo más porque me estaba metiendo en un lío que luego... A ver, no me importa fallar, no me importa. Lo que pasa que como siempre hay 3 o 4 toca lo que tocan, pues no quería tampoco meterme en demasiado porque es que hay gente que no entiende lo que es el análisis técnico y no entienden que el análisis técnico pues es eso, es un análisis y que puede fallar en un 20% de las ocasiones porque no es matemática pura. Entonces, bueno, no me quise meter en más, pero ya veis cómo más o menos se está comportando como decíamos. Audio, en la parte alta también queriendo consolidar, se está comportando también muy bien, desde que tuvo ese escape en los 1072. AVAX rebotando también en los niveles de soporte. AVA también queriendo ir hacia la resistencia de los 680, si la superase podría tener subidas importantes también. Balancer, que ayer la miramos, que hace mucho que no la mirábamos, también estaba saliendo de esos mínimos, de ese soporte de 7916 y vemos cómo está rompiendo resistencias ahora mismo. Van sigue mal, a pesar de que casi todas las altcoins están mejorando el aspecto hoy. Van es de las que se queda un poco más atrás, aunque sí que es verdad que nos deja una mecha en esa vela y seguramente nos marca una posible recuperación hacia los 25.047. Basic Attention Token, incluso ayer, que era un día malo, decíamos que la vemos fuerte, la vemos queriendo consolidar esos niveles y con potencial para salir hacia los 1700 en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero el potencial está ahí y nos gusta ese nivel, ¿no? Lo mismo que Bell, también le vemos potencial y hoy en algunos momentos ha estado en una zona que era muy buena zona para comprar, cercana a los 5.248, en concreto ha tocado 5.319. Esos niveles están muy bien porque yo creo que va a ir hacia la zona de 7.000, más o menos.
Binance subiendo también un poco, queriendo remontar. Ayer perdía ligeramente ese soporte de los 45.167 y ahora ya está por encima y con una vela que parece que va hacia la zona de los 50.000. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Interesante. Bueno, acaba de pararse la cotización de BTC-ST porque decíamos ayer que iba a haber un contra-split. Ya decimos que los contra-split a nivel de precio, quiero decir, a nivel de valoración del proyecto total no debería cambiar. Es decir, vas a tener, si tenías un BTC-ST vas a tener 10, pero esos 10 van a valer pues menos. O sea, al final vas a tener lo mismo en dinero. Pero, no sé, a veces la gente por estas operaciones financieras que no deberían influir en el precio, pues influyen, ¿no? No sé lo que ocurrirá. Cogeremos el código nuevo y lo pondremos aquí cuando salga, ¿no? Que seguramente será en breve. Bueno, Cake también peligrando ese soporte, acercándose ya a esos 9,3144. Quiero hacer notar, porque ya lo hice notar cuando estábamos en la fase alcista, lo que pasa es que la gente cuando está en la fase alcista y eufórica, pues ya sabéis, no les gustan que les digan las cosas que no quieren oír. Y si les dices que eso puede caer mucho, pues te dicen, no tienes ni idea, no has estudiado el proyecto, no sabes lo que hace, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, lo mismo que te podían haber dicho cuando CRO estaba así, pero está haciendo lo mismo que estaba haciendo CRO. Lo mismo. Euforia máxima porque te daban muchas cosas teniendo esta moneda. Euforia máxima. Llega a unos precios descomunales, que cualquiera que esté comprando a estos precios, evidentemente el que lo ha comprado aquí abajo está ganando un montón y le están dando cosas por tenerlo ahí fondeado, esas cake, y como ellos las han comprado a 0,48, pues les está saliendo súper rentable. Pero la gente que ha comprado aquí no les sale rentable ni de casualidad. Primero, porque ya van perdiendo desde que estuvo en 18 hasta 10, están perdiendo casi la mitad de lo que han metido. Eso por una parte. Y por otra parte, todavía le queda mucha bajada a esto también, ¿no? Entonces ya no hay incentivos a comprar en estos precios. Cualquiera que compre a estos precios no tiene un gran beneficio por tener Cake. ¿Y qué va a pasar? Pues con lo que pasó con CRO. Cuando la gente se dé cuenta empezará a vender. Los últimos que entran pues son los que se llevan la peor parte. Y esto está haciendo un gráfico muy similar que el que hizo CRO cuando subió. CRO también hizo una subida imparable en su momento, imparable hasta aquí, empezó a moverse así de forma lateral, que si no sé qué, que si no sé cuál, hasta que se desinfló. Esto es lo que está haciendo ahora Cake. Exactamente algo muy similar. Estamos en esto. Eso es lo que está haciendo Cake. Y lo que estaba haciendo aquí CRO. Lo mismo, después de una subida bestial, porque también daban mucho. Sí, si lo dejas en stake te dan un montón. Puedes participar en sorteos que se hacen de... No, sorteos no era en descuentos que se hacen para comprar Bitcoin con un 40% de descuento. Te daban ahí posibilidad de comprar una cantidad muy pequeña. Cosas que daban, pues promociones. Y eso hace que el precio suba descomunalmente, pero claro, eso no tiene... O sea, tiene un límite. Cuando llegas a un precio tan alto, pues ya no hay más que... O sea, no puedes pagar 100.000 por cada moneda de Cake porque te van a dar, cada vez que la pongas en stake, moneditas de otras. Pues no tiene ningún sentido. Pues eso es lo que va a pasar con Cake. ¿Vale? Lo mismo que pasó con CRO. Lo que pasa es que a la gente, ya os digo, no les gusta que les digan las cosas, porque están ahí metidos y es como que les estás fastidiando. No es por fastidiar, es por prevenir a la gente que está entrando a última hora. De que no se metan en esos líos. Celer rompe la resistencia de los 88, llevaba varios días también subiendo, decíamos que pasando los 59 se había activado y bueno, ya veis que casi llega a los máximos que marcó en agosto. CHR continúa en la zona alta, también parece que vuelve a ir hacia la zona de los 1100 quizás. De todas formas, estas monedas, ya os digo, están en burbuja, todavía les puede quedar algo de la burbuja, todavía no ha estallado la burbuja claramente, pero todas estas monedas que están metidas con los NFTs va a haber un estallido de la burbuja en cualquier momento.
Igual tarda todavía 3 semanas, un mes, mes y medio, me da igual. Va a haber un estallido y luego van a quedar pues las cenizas. ¿Que luego resurja alguna de las cenizas? Sí, seguramente, como siempre pasa, ¿no? Siempre que hay una burbuja, las que mejor posicionadas estén después de la burbuja vuelven a resurgir, pero los que se meten en la burbuja suelen tener un mal final, ¿no? Un mal final, porque luego para recuperarse esos niveles no se suelen recuperar y aunque igual luego después de la caída pues sí que vuelven a subir bien, pero no como para recuperar los precios de la burbuja, ¿no? Chiliz también lo mismo, situación similar a CHR, está bastante inflada ya, aunque siempre hemos dicho desde el principio, desde que estaba en la parte baja, que era un buen proyecto a largo plazo, pero cuando te pasas de frenada, pues tienes que volver a la realidad para volver a ser un nivel de entrada atractivo, ¿no? Y de momento se han ido fuera de la realidad. Compound rebotando como veíamos en AAVE también, parece que está volviendo un poco el dinero también hacia estas monedas, puede ocurrir eso también, ese giro de inversión de un sitio a otro. Coti, 3,70% de rebote. Yo sigo pensando que esta va a romper la línea de tendencia, aunque está rebotando hoy. Me da la impresión de que va a romper esa línea. CRV parece que se activa también de nuevo. Estaba muy parada y parece que quiere romper esa línea de tendencia bajista. Os recuerdo que CRV es una moneda muy volátil relacionada con las finanzas descentralizadas. Hemos visto cómo estaban castigadísimas las finanzas descentralizadas estos últimos días. Y eso parece que está empezando a cambiar y parece que puede haber aquí una ruptura de esta línea bajista y como mínimo ir hacia esa zona de los 469, que ya es una buena subida. Incluso podía ir más porque ya veis que es una moneda muy volátil. CTSI estable, ha llegado a apoyarse en los 446 de nuevo para rebotar hacia los 480 una vez más. DAS rebota un poco, en esa línea tiene soporte y parece que está aguantando bien. Digibyte está en los 100, sigue siendo una zona interesante porque seguramente veremos los 120 en algún momento dentro de las próximas 2-3 semanas. Día vuelve a subir y está a puntito de romper la resistencia, la línea bajista. En cuanto la rompa, puede subir mucho hacia la zona de 6.006, hacia la zona de 660 más o menos, pero es que si rompe 660 podría llegar incluso hacia la zona de 900. Y estamos en 487, es casi un por dos, lo que podría llegar a hacer. DOT estable, rebota en el soporte, como decíamos ayer, pero sin mucha fuerza de momento. No podemos estar muy seguros de que vaya a seguir hacia arriba. Elrond también rebotando ligeramente, pero tampoco es muy fiable de momento. Elf rebota un poco desde el mínimo del día, pero tampoco termina de salir de esa zona. Sigue subiendo ENJ, que es otra que está también en una burbuja bastante grande y también tiene que tener alguna corrección en algún momento. EOS rebota un poco, no termina de salir de esa zona de mínimos. Esta línea ya está obsoleta, la voy a quitar y la voy a cambiar por otra. Vamos a dibujar otra línea que nos represente un poquito más este movimiento y este pico se nos sale muy fuera, entonces vamos a coger esta zona de por aquí, sobre todo los cuerpos, y que pase por este punto. Vamos a coger esta zona porque es lo que nos representa más este movimiento, ¿no? Más o menos ese es el nivel que debería de superar para empezar a moverse un poquito al alza, que no sé hasta dónde llegará, pero a ver, por lo menos hacia la zona de los 820, 830 debería de llegar. Pero bueno, que se le ve floja, ¿eh? Se le ve bastante floja. Ethereum rebota un poco. Ha tocado el soporte de nuevo, los 0,03067. Ha rebotado una vez más. De momento está salvando la situación. Está salvando la situación, más o menos. FED, 1% de subida. Ha llegado a estar bajando mucho hoy. Claro, es que ha llegado casi a estar en los 1022. Está 1181, casi 1200. Casi un rebote del 20% desde los mínimos, ¿eh? Aunque solo suba un 1,2,
En realidad, pues desde los mínimos es una buena subida. No termina de corregir tampoco. En este caso, debería venir una corrección también, aunque no está inflada por el mismo motivo que otras, pero también está bastante inflada en principio. FLM también parece que empieza a querer subir. Lleva una pequeña tendencia alcista, pero todavía no ha tenido un escape fuerte y posiblemente en cualquier momento pueda subir hacia la zona de los 1000. FTM rebota un poquito, pero la sigo viendo bajista todavía. No creo que vaya a rebotar mucho más. Y si hace algún rebote un poco importante será del estilo del que hizo el día 9, que después volvió a movimientos bajistas. GRT rebota fuerte, había estado muy mal estos últimos días y sin embargo pues la vela de ayer cerró más o menos bien y vuelve a moverse al alza y esta vez esta vela pues parece bastante decente y le puede llevar todavía un poquito más arriba hacia la zona de 3500. Hashgraph sigue disparadísima, otra que también se ha acelerado muchísimo desde que rompió la resistencia de los 300. En cuanto pasó de esa zona, pues el movimiento está siendo espectacularmente alcista. ICX más o menos se estabiliza. Ayer parecía que todavía le quedaba bastante bajada. Con la vela de hoy da la impresión de que ya no. Ha rebotado en esta zona intermedia de soporte, que son más o menos los 2750. No ha llegado a tocarlos, pero más o menos ese es el nivel donde ha rebotado. Y desde ahí, dejando esta mecha, podría volver a romper los 3151, ir hacia la zona de los 3500. IOTA sube, ya ha dado oportunidades estos días de ir acumulando entre 2400 y los mínimos de hoy que han sido 2161. Yo creo que esa zona era buena zona para ir acumulando. Si cayese más mejor, pero yo creo que ya era suficientemente barato ese precio como para acumular. Iris vuelve a subir. Todos estos días estábamos diciendo que esta zona de 280 estaba bien para entrar porque posiblemente vaya a 340. Ya está empezando a ir hacia esa zona. JST la analizábamos ayer y estaba a puntito de romper los 120. No lo ha conseguido de momento, pero en el momento que lo rompa se puede ir a los 149. Cava vuelve a subir. Ha llegado a estar otra vez casi en 10.324. En cuanto supere ese nivel vamos a tener subidas importantes, seguramente por encima del 13.000. Se lo está cocinando un poco esa ruptura. Kyber Network, zona de compra a los 3.600, como os he dicho repetidamente. Hoy ha tocado 7.539, ha dado una compra ideal en esos precios. Link, hablábamos de posibilidad de rebotar un 7, 8 o 10%. De momento solo va un 1,5, pero la vela rebota justo en el soporte y está siendo una vela positiva como la mayoría de velas de las altcoin que estamos viendo. Hasta Litecoin está rebotando un poquito, aunque de Litecoin no me fío ni un pelo. Maná sigue arriba, pero con mechas en la parte alta, lo que puede indicar posibles caídas en los próximos días. Matic ya llevaba unos cuantos días bajando, rebota un poquito, pero no creo que vaya mucho más. Creo que volverá otra vez hacia abajo en los próximos días. Maker rebota también ligeramente, como ocurría en el caso de Compound y en el caso de Aave. Parece que se están empezando a animar. En Nano ha hecho suelo estos dos últimos días prácticamente en el soporte de los 817. No me fío de ese soporte, creo que es un soporte que se puede perder. Nier no ha llegado a tocar la línea y ha rebotado. Yo creo que todavía tiene que caer un poco más hacia esa línea de tendencia. Neo rebota un poco, ya también podemos establecer esta línea por fin en esta zona porque se supone que es el punto donde ya va a rebotar. Los máximos y mínimos son crecientes, por eso estábamos esperando para establecer este nuevo punto de mínimo creciente. Tenemos aquí un mínimo relativo, otro mínimo relativo y ahora mismo creo que nos acaba de marcar el otro mínimo relativo. Y aquí tenemos el máximo relativo correspondiente, perdón, no sé por qué no me ha dibujado eso, máximo relativo correspondiente a este mínimo y este es el máximo relativo correspondiente a este mínimo. Y en el siguiente avance se tendrá que marcar un máximo superior a este anterior, por lo tanto por encima de los 950. Eso es lo que estamos esperando, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en hacerlo. Vale, vamos a borrar esto que hemos puesto, el gráfico así. Perfecto.
Vale, pues parece que Neo empieza a salir de esa zona. Los que han estado acumulando, tanto aquí arriba en los 780, como luego un poco más abajo en los 730, como luego un poco más abajo en los 660, pues tiene un precio medio seguramente de 720, una cosa así, y en cuanto suba un poquito más ya está por encima del precio medio y ya está empezando a entrar en ganancias. Siempre lo hemos comentado la forma de actuar y la forma de actuar es esa. Bien, subida también de Ocean, no ahora, sino la que tuvo ayer en el rebote, mantiene esa subida y posibilidad de ir hacia la zona de los 2.900. OGN vuelve a comportarse bien, vuelve con esta vela a cubrir todo lo que había caído estos últimos 3 días. La pinta que tiene vuelve a ser alcista y sigue teniendo un primer nivel objetivo más o menos en los 2.200, pero incluso podría ir más arriba porque estamos viendo cómo está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes. No es un comportamiento aislado de un día puntual que sube, sino que ya lleva varios días comportándose bien y en un principio tiene esa resistencia de 2.200, pero no descartamos que se pueda ir hacia la zona de 2.600 o incluso la zona de los 3.170, que es esta zona de por aquí, ¿vale? Omísego también parece que quiere salir de los mínimos. Está un poco floja con respecto a otras porque para cómo está el día en las altcoin, quizás Omísego debería estar ya por la zona de los 950, pero bueno, es una vela positiva y vamos a tomarlo como vela positiva y no vamos a esperar mucho más hasta ver el cierre de la vela y la vela de mañana, que pueden ser interesantes. Harmony, que ayer hablábamos de ella, se ha disparado también totalmente. Ya vemos dónde ha llegado. Una vez que rompió los 69 y consolidó, ha empezado a salir al alza con mucha fuerza. Ontology quiere recuperar los 193, que es la resistencia. Le está costando muchísimo. Ontology es de las que peor comportamiento está teniendo, de las que más le está costando recuperar niveles que tenía a mediados del año pasado. Pero bueno, a ver si poco a poco va hacia esa zona de 269. Pearl sigue con esa tendencia alcista que inició hace unos días, la hemos estado siguiendo estos últimos días y no para, continúa con ese movimiento. Una línea de tendencia bastante acelerada, por lo tanto tampoco es cuestión de seguir el precio. Era cuestión de haber entrado en la zona de los 194 y a partir de ahí pues ir gestionando un poquito esa ganancia. KQC, ayer la comentábamos, que se estaba empezando a activar y fijaros qué subida tiene, ha llegado hasta los 91. No recuerdo muy bien de qué precios hablábamos ayer, que podía haber llegado, pero bueno, yo creo que se habrá pasado todos los precios que comentamos porque tampoco me esperaba una subida del 62% en principio. QLC muy bien también, poco a poco yendo hacia los 173 y seguramente intentará saltarlos. QSP también a puntito de romper, bueno, en algún momento ha estado por encima del máximo de ayer, hasta en 166, pero a puntito de romper ese máximo con el cuerpo de la vela. Seguramente iremos hacia la zona de 186 o incluso 200. Kutum parece que quiere rebotar también, después de muchos días seguidos de bajada. En esa zona parece que está haciendo una vela importante y podría ir hacia la zona de los 1100, lo cual sería un 10% desde el nivel actual. Aquí tenemos una subida del 18%. RCN parece que empieza a ir a por la resistencia que tiene en 221. Después tendría otra en 239 y podría salir al alza con fuerza. RIF corrigiendo ahora, pero durante el día ha estado bastante bien. Ha llegado a los 97. Los 97 bastante bien. Ayer decíamos que podía volver a los 95. Ha pasado un poco de los 95. REN empieza a rebotar, ya hemos dicho que era cuestión de ir acumulando por toda esta zona, desde que estaba en 2.200, decíamos buen precio para acumular, buen precio para acumular, buen precio para acumular, y ahora cuando se dé la vuelta, porque ha estado en todos estos niveles de soporte, por eso era para acumular, y ahora cuando se dé la vuelta tendremos oportunidad de vender seguramente a partir de 2.400 hacia la zona de 2.700. Entre 2.400 y 2.700 sería ir deshaciendo todas las posiciones que hemos ido haciendo desde 2.200 hacia abajo.
RLC también buena pinta, intentando ir otra vez a por los 4200, bastante bien. Rose tuvo un escape alcista ayer muy fuerte, ya lo estábamos vaticinando desde que estaba en la zona de 206. Decíamos, no tiene más que dos resistencias, la de 266, la de 301. Cuando rompa 301 se pone en subida libre y es en lo que estamos. Subida libre, no sabemos ahora dónde hay resistencias. Entonces, bueno, es muy difícil también decir, bueno, aquí me planto, pero en algún momento hay que decidir plantarse y yo creo que en la zona de entre 430 y 470 es una buena zona como para decidir plantarse, ¿no? Luego igual sube hasta 600, pero claro, nunca sabes. O puedes ir gestionando un stop por debajo de los precios para que no, bueno, pues para intentar aprovechar el máximo posible de la subida, pero también es complicado porque hay movimientos muy bruscos como hemos visto y te lo pueden liquidar. Vamos a volver a Rose para que lo veáis lo que os estoy diciendo. Si vamos al gráfico de una hora y tú por aquí arriba cuando está por 400 pones un stop por aquí en 375 te lo liquida y luego es posible que siga subiendo. Con lo cual es una situación complicada siempre manejar esos movimientos, ¿no? Bien, RSR también intentando aguantar los 121, como decíamos, luchando ahí por esa zona estos últimos días. De momento está por encima, pero todavía hay posibilidades de ir a 103. Run rebota después de varios días de caídas fuertes. No sé si será un rebote puntual o cambiará un poco la tendencia de los próximos días. Vamos a ir viendo. No es de las que mejor pinta tenga para cambiar esa tendencia. Hay otras que tienen mejor pinta, como hemos visto hasta ahora. Sol se vuelve a meter por encima de la línea de tendencia. Está ahí luchando con ella. Vamos a ver qué pasa estos días. Va a ser importante. Storg, la comentábamos ayer. Decíamos que está a puntito de romper una resistencia importante y ahí sigue. Ahí sigue intentándolo. Si supera esos niveles puede ir bastante más arriba todavía. Stratis en zona de soporte, otra vez, esos 2421. STX rebota un poco en esta zona, que es la zona donde ya indicábamos que podría ser zona de compra. Podría ser zona de compra. Teta y Teta Fuel cayendo. Yo creo que tienen que caer, lo hemos comentado ya durante varios días, pero les está costando. Lo mismo que les está costando a las de NFTs, pero al final terminarán cayendo porque han ido demasiado arriba. Tomo Chain, el rebote de esta zona de los 3.700 casi les ha llevado a 4.600, en concreto 4.572. En esa zona más o menos era zona de recogida de beneficios de los que compraron por esta zona. A ver qué más hay por aquí. Un FI vuelve a caer. Ayer nos sorprendía con una subida un poco fuera de lugar porque daba la impresión de que desde aquí, habiendo roto los 56.983, parecía que se iba a ir hacia abajo, hacia la zona de 42.000, 43.000. Nos sorprendió con esa subida de ayer, pero hoy se va para atrás cuando está el resto del mercado subiendo. O sea que comportamiento un poco extraño. Uniswap rebota un poco en línea con el resto del mercado, aunque parecía que podía seguir la caída. Esta vela pues puede cancelar ese movimiento, depende de cómo cierre. Si cierra así, sería un movimiento que marcaría un rebote por lo menos hacia la zona de 58.000. BET también subiendo, otra que parecía que iba a caer a los 97 y sin embargo se va para arriba. En este caso pues es otra que no hemos acertado con el análisis. Es de estas que os digo, pues hay un 20% que no vas a acertar. Entonces hay que asumirlo como analista y como alguien que esté operando en los mercados, tenéis que asumir que un porcentaje de las operaciones no van a salir como en principio están planeadas, por muy bien que hayáis hecho el análisis. Da igual, da igual. Los análisis no son infalibles. Wabi sigue subiendo, en este caso sí que el análisis funcionó bien, en los 380 era una compra clara, y sigue avanzando hacia niveles superiores y está llegando a niveles que decíamos en su época, niveles que volveríamos a ver casi seguro. Perdonad que apague el móvil, lo siento.
Bien, lo que os decía, está llegando a zonas donde tenemos unos niveles importantes que deberían haber sido soporte en su momento y que se perdieron estrepitosamente, pero que eran niveles que decíamos, se van a volver a recuperar. No es lo mismo haber entrado en 1600 que entrar ahora en 700. En 700 era una zona que decíamos, bueno, a corto plazo no sabemos qué puede pasar, pero a medio plazo estos precios son buenos precios y seguramente el precio ahora mismo continuará subiendo. OneChain vuelve a ir hacia la zona de los 1992. Hablábamos que la zona otra vez de 1660 era buena zona de entrada, no llegó a tocar, 1693 ha sido el mínimo, pero parece que va para arriba. Wing subiendo y rompiendo la resistencia de los 753, lo cual le puede dar movimientos hacia la zona de los 1200. WRX continúa con esos movimientos alcistas, aunque está dejando mechas por arriba, pero es porque es poco líquida esta moneda, no tiene de momento ninguna otra explicación. Además, la vela de hoy todavía no ha terminado y seguramente la vela de hoy termine más cerca de 850 que de 800. SEM subiendo un 16%, al final ha rebotado antes de donde nosotros pensábamos, también, bueno, ayudado un poco por cómo va el mercado, evidentemente. Stellar un 2% de recuperación, también lo mismo, ayudada por cómo va el mercado. No es que Stellar esté muy bien, pero el mercado está rebotando y eso es lo que está ocurriendo con Stellar también. Monero también rebota ligeramente, que decíamos que podía ir hacia 4200. Ripple también rebota contra el Bitcoin hasta los 779, un poquito. XVS, sin embargo, no rebota de momento, aunque está en zona de compra. Zona peligrosa porque si la pierde puede caer, pero es zona de compra en teoría, o sea que hay que arriesgarse. En algún momento hay que arriesgarse, lo que decíamos ayer, no vale easy. Easy rompe, bueno, pues easy rompe, pues ya tomarás una decisión, pero ahora mismo es una zona en la que hay que tomar decisión. Y si tomas decisión de comprar no puedes estar pensando easy, easy, easy. Entonces hay que tomar decisión de compra y luego ya veremos lo que pasa. Si sube bien, si baja, habrá que tomar otra decisión después. Si mantener o qué hacer. Pero en principio la decisión ahí es entrar con algo, aunque sea parcial. ZKs subiendo ligeramente, pero también lo mismo que os he dicho con otras, pues porque está subiendo el mercado, pero si no, pues está muy floja también, muy mal. Cílica corrigiendo, estos días decíamos que podía caer hacia la zona de los 240, perdón, 240, 250. Hoy ha estado de mínimo 261, se ha acercado bastante a esa zona. Y ZRX rebotando, pues otra que decíamos, no hay problema, vale, ha caído más de lo que pensábamos, no hay problema, no se espera un poco, habrá rebote, romperá esta línea de tendencia, seguramente irá a los 2800, incluso puede ir hasta 3100, puede ir, pero yo creo que en 2900, que casi todo el mundo tendrá ganancia, porque se ha ido comprando desde esta zona que empezábamos a comentarlo, más o menos era 2800, 2820, hasta 2534, pues el precio medio no puede estar muy por encima de 2600. Entonces, si rebota a 2900, desde 2600 ya es una buena ganancia. No es la ganancia que esperábamos en un principio, porque esperábamos un rebote hasta 3600, pero será ganancia de todas formas. Entonces, hay que esperar a que rebote hacia esos niveles y en esos niveles salir. Si sube más, mala suerte. No siempre se acierta. Volvemos con el Bitcoin antes de cerrar. Lo tenemos cayendo un poco más, ahí veis, un 6%. Lo que decíamos, si cae hoy es mayor la posibilidad de caída, porque cuanto más tarde en caer, más arriba estará la línea de tendencia, esta que tenemos aquí abajo. Pero bueno, no sé, tampoco lo veo. Fijaros que ha hecho ya un pico de volumen muy fuerte aquí, que es todas las liquidaciones que ha habido en esta vela enorme. Y si vemos ahora en otro momento un mínimo inferior a este con un pico de volumen alto, como este, pues seguramente pueda ser ya el mínimo para hoy y tengamos rebote de nuevo hacia la zona de los 58.000. Porque daros cuenta que ahora también
moverse 1000, 2000 dólares no es gran cosa tampoco. En porcentaje no es gran cosa. Así que tenemos movimientos de este estilo y nos vamos a tener que acostumbrar a movimientos de este estilo de 3000, 4000 dólares arriba abajo fácilmente, ¿no? Así que nada, eso era todo el análisis que quería hacer por hoy. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!